La enmienda del grupo de Ciudadanos, porque creo que es bueno que se debata con cierta, no sé, que debatamos con honradez sobre este asunto y expongamos las diferentes maneras que entendemos de verlo. Y voy a explicar por qué entiende nuestro grupo que la enmienda rompe o altera lo que para nosotros sí que es esencial, porque el problema es que con independencia de las palabras que utilicemos, la esencia muchas veces va un poco más allá de ella. Lo primero es el contexto. Esta moción se empieza a trabajar cuando se vuelve a hacer público algo que ya se sabía de alguna manera, pero lo recuerdo en medio de comunicación, que el dictador Francisco Franco todavía ostenta honores y distinciones en nuestra ciudad. A partir de ahí entramos en contacto con el Ateneo Vientos del Pueblo y con la Fundación Miguel Hernández y con diversos colectivos relacionados con la memoria histórica, como la COAMI o la Asociación de Víctimas del Franquismo, y llegamos a la conclusión de que tenía mucho sentido aguantar o contemporizar hasta el mes de marzo para, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Miguel Hernández, pues en la misma moción tratar de ensalzar y recuperar desde la democracia la figura de nuestro poeta y poner en el lugar que se corresponde a la de un genocida. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo que hemos intentado, y esta moción nos ha costado mucho redactarla, ha sido crear un relato, porque inevitablemente hablar de memoria histórica pasa por hablar de la transición, ha sido crear un relato que rompa una brecha que muchas veces es generacional, pero no solo, donde muchas veces no se encuentra la gente que ve la transición como el menor de los males posibles y que por lo tanto es algo que hay que justificar en todo caso, y quizá en el lado opuesto los que la ven como la mayor de las decepciones por las cosas que se quedaron en el camino, y entre esos dos polos pues un amplio espectro de gente que ve las luces y las sombras. Pero el hecho de que la transición no cumplió con una demanda democrática básica de verdad, justicia y reparación, es que no lo digo yo, es que lo dice la Organización de las Naciones Unidas y lo dice la propia Amnistía Internacional. De hecho, me ha gustado que usted, señor López Bas, haya hablado de esa visión, como que de alguna manera nuestra propuesta puede reabrir heridas, porque tenía apuntadas unas palabras del relator especial de las Naciones Unidas para la Memoria Histórica, cuando dice que más o menos él, cuando vino aquí, se encontró con algo que le llamó mucho la atención, y es que había como dos polos extremos. O todos concluimos que ya estamos todos reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto. Y él mismo dice que esa no es su percepción como observador externo, que más bien lo que todavía sucede es que hay muchas diferencias que se pueden resolver civilizada, política y democráticamente, pero que negarlas al debate lo que va a hacer es enquistar una herida que se ha cerrado en falso y que, como bien saben, una herida infectada en falso puede dar problemas mucho tiempo después. Y, de hecho, creo que no es nada nuevo que hoy mucha gente perciba que muchos problemas que tenemos hoy en memoria histórica se vinculan con elementos del pasado. También entiendo su visión personal por haber tenido la suerte, la desgracia o la particularidad de haber nacido en una época determinada. Pero para eso tenemos la ciencia de la historia, para que quienes no hemos vivido una época podamos hablar de ella a través de relatos indirectos y aportar algo que enriquece más todavía, que es tener la ventaja de ver las cosas con una cierta distancia emocional. Y esa era nuestra voluntad. Un minuto, señor Bernabé. Pero si he dicho que iba a cerrar con... Claro. Adelanto, voy a retirar la moción. Esa era nuestra voluntad, que era un relato donde cupiésemos todos. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera, cuando nosotros decimos que se retiren los honores a Francisco Franco y que eso se haga en un acto oficial con un cierto protocolo en el que se emiten asociaciones de memoria histórica, lo que venimos a decir es que es importante que eso se refleje simbólicamente y públicamente, porque manda un mensaje de que las instituciones están cambiando. De la misma manera, cuando decimos la retirada de los juicios a Miguel Hernández, conocemos su versión sobre la ley de 2007, pero es que ya lo hizo el Grupo Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, denunciando lo que se entendió como una interpretación esperpéntica de la ley de memoria de 2007 por parte de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, en tanto en cuanto se valían de la ley de amnistía para decir, oigan, aquí no hay nada que revisar. Y quizá el problema es ese, que cuando se trata de revisar ciertas cosas que incomodan a una parte de nuestra sociedad, pasamos de puntillas como dándolas por hechos. Y nosotros lo que queríamos y creíamos oportuno era que en nuestro municipio ciertas cosas se ensalcen de manera mucho más explícita. Nosotros creemos que en un país que tiene todavía entre 2.000 y 4.000 fosas comunes y más de 100.000 desaparecidos, no es reabrir heridas, es reabrir la historia hasta donde sea necesario. Nosotros lo que queremos, quizá Orihuela tiene una particularidad, y es que somos un sitio donde ha habido una victoria histórica, y es decir, ni siquiera la gente más rancia y más de derechas es capaz de renegar de Miguel Hernández,
porque es un elemento simbólico parte de nuestra identidad. El problema, y esto es algo que yo creo que usted mismo estará de acuerdo, es que parece que a menudo ensalzamos más a Miguel Hernández desde una perspectiva estética, cultural y literaria, pero parece que, dándonos cuenta o no, limamos y cortamos y amputamos sus aristas más incómodas para algunos. Y es por el hecho de que muchos de sus versos siguen siendo vigentes hoy en día. ¿Qué mejor servicio o qué mejor homenaje a Miguel Hernández que su figura valga para recuperar a los que defendieron lo mismo que él, pero que no tuvieron la suerte de pasar a la historia por su producción artística y su compromiso político, pero que en esencia sufrieron lo mismo que él y que los mismos que arropan la figura de Miguel Hernández son partidarios de mantener en el olvido a los que defendieron lo mismo que nuestro poeta. De ahí que nosotros consideramos esenciales estas dos puntos de acuerdo en su globalidad, incluyendo tanto el acto oficial para retirar los honores y distinciones como insistir en la vía de la declaración de la nulidad de los juicios y tras contactar con la propia Fundación Miguel Hernández y con el Ateneo y asociaciones de memoria histórica con las que hemos redactado esto, hemos llegado todos y todas a la conclusión de que tenía más sentido retirarla en aras de buscar un consenso en el futuro o otro tipo de acuerdos que puedan satisfacer precisamente esto de lo que estamos hablando. Un nuevo relato donde evidentemente tiene que caber gente diferente, pero que como se hizo ya en una época de un miedo que hoy por suerte no existe, ya no puede haber tanta gente que se quede fuera de la foto o fuera del camino o bajo tierra. Y esa era la voluntad de esta moción, pero bueno, va a haber más octubres hernandianos, más marzos hernandianos y muchos más momentos para encontrar un consenso en un tema que nosotros consideramos central pues, para la identidad de nuestra ciudad. Por cierto, por orden del debate, al yo retirarla...